Señores, continuamos nosotros aquí con el desarrollo de su espacio diario 16. Miren, todo este proceso que nosotros estamos viviendo ahora mismo es de vital importancia. Y nosotros ahora que prácticamente estamos hablando ya rumbo a las presidenciales del 2020, congresuales, municipales, presidenciales del año que viene. Pero el primer evento que vamos a tener en febrero son las municipales. Entonces, estamos en la discusión de los partidos, de lo que le corresponde con lo de la cuota de la mujer, que si sea el 50%, que si sea un 40%, todo este tipo de cosas, que si estamos hablando de dos posiciones en un municipio, sea un hombre y una mujer, esto está ocasionando un sinnúmero de inconvenientes dentro de las organizaciones políticas. Entonces, para hablar de todo esto a nivel municipal, de todo lo que vamos a tener primero en febrero, hemos querido invitar a Waldis Taveras. Siempre cuando tengo el chance y la oportunidad de reencontrarme con él, me siento sumamente bien porque es un conocedor de estos temas. Waldis, buenos días. Buenos días, mi Soti, buenos días, amigos televidentes. No, yo soy un subalterno suyo. A mí es un honor compartir contigo este espacio y con los amigos televidentes. Waldis, esto que nosotros estamos viviendo ahora, rumbo a las municipales, que es el primer evento que vamos a tener nosotros para febrero, ¿cómo andamos y dónde hay situaciones complicadas y difíciles con todos los partidos en sí? Mira, lo primero que hay que decirle es que hace 52 años que no se celebran elecciones municipales solas. O sea, ese es el primer fenómeno. 52 años. Desde 1968, que se celebraban unas elecciones solo municipales. De ahí hacia acá estuvo siempre acompañada o todas juntas o con las congresionales. Lo segundo es que por primera vez vamos a tener el voto preferencial para los regidores. Y lo tercero es que esto se produce a 3 meses de unas elecciones nacionales, que eso tampoco había pasado nunca en la historia electoral dominicana. Al día de hoy, se puede decir que todo el mundo tiene problemas para conformar la boleta municipal. Primero, porque la ley de partido estableció unos derechos a los que participaban en las primarias. Segundo, los partidos originalmente hicieron una cantidad de reservas que luego el Tribunal Superior Electoral se lo varió, se lo tumbó. Luego, la Junta Central Electoral establece un procedimiento para la cuota de la mujer y dice que es a nivel nacional. Sí. Y que incluyó los suplentes de regidores como parte de la cuota. Y luego el Tribunal Electoral le dice que no, que los suplentes no son candidatos, sino la continuación de una candidatura y que la aplicación es a nivel de cada demarcación territorial. Pero ayer, eso es la parte municipal, pero ayer el Tribunal Electoral dice que en el caso de los diputados, que es el otro nivel, también hay que mantener el 40 y donde hay 2, que son 14 provincias, tiene que haber un hombre y una mujer. Esto da conflicto como hay pueblos de provincias donde los partidos se reservaron una candidatura y otra la enviaron a las primarias. Cuando se reservan lo de la candidatura, ¿qué pasa ahí? ¿Hay mucho más conflicto de lo normal o cómo se da eso? No, en este proceso, que es un proceso sui generis, porque tiene una serie de alianzas, sí, los partidos hicieron una reserva quizás hasta excesiva de candidaturas. Ese 20% que le limitó la ley, hicieron una reserva mayor, transfiriendo una parte de esa candidatura a un procedimiento de elección que no es más que una reserva disfrazada, que son las asambleas de delegados. Porque la asamblea de delegados va y se vota mecánicamente. En los partidos, esa es la verdad. Y para este proceso de febrero, tiene aspectos todavía más complejos. Que todavía hoy hay municipios donde, aunque estamos a día, el día 3 de diciembre hay que depositar candidaturas de lo que fue convenciones, y todavía hoy no se sabe quién va a ser el candidato. No solamente en un partido, sino en los 3 grandes bloques. ¿Y eso no los perjudica a los candidatos? Pudiera perjudicar o beneficiar. Ajá. ¿Por qué? Porque el que tiene expectativa no sale a gastar su dinero. Y el que no sabe con quién va a competir, tampoco sale.
O sea, no puedo salir a dar como un espadachín sin saber quién es mi contrincante. Y eso realiza todo el aspecto. Lo otro es que las elecciones... Sí, pero no van a contar con muy poco tiempo para salir Sí, pero va a salir todo el mundo igual. Y además, el poco tiempo es relativo. Es relativo, ¿Por el poco qué? tiempo. Claro, ¿por qué? Porque, lo quiero decir para no ofender, ¿eh? Aquí no hay propuestas municipales. No hay propuestas municipales. Son inventos. Que a ellos no les gusta que se lo digan, pero es Pero realidad. es verdad. ¿Por qué digo que no hay propuestas? Porque cada territorio tiene una condición especial. Y es posible que entre un municipio y otro, que solamente lo separe 1 kilómetro o 2, tú tengas realidades distintas. Y todo el mundo repite el mismo discurso. Si tú sientas cualquier candidato a la alcaldía, te va a hablar de lo mismo. De lo mismo, todos. Pero si tú le dices plásmalo por escrito, son 5, 6, 8 cositas que te ponen. Y aspectos fundamentales de una ciudad no te lo abordan, que son tangenciales. Por ejemplo, aquí tú no encuentras a los alcaldes proponiendo situaciones sobre aspectos tan fundamentales como la iluminación pública. Y deben de recibir un 3%. Sí. Y la iluminación pública tiene un componente de la seguridad ciudadana. Si no hay iluminación, el delincuente tiene más oportunidades. Aquí tú oyes gente hablando del reciclaje. Oigan, tú no puedes hablar de reciclaje y decirle a la gente que clasifique en su casa, si después tú vas y lo metes todo en tu mismo camión donde está todo junto. Porque ya perdió esencia el reciclar. Al menos que el camión, yo en algún momento determinado lo comencé a ver, pero jamás después, porque seguí chequeando y no se ha dado más. Entonces vi cuando se comenzó el auge de lo del reciclaje, que comenzaban y cogían fundas, cuando uno las apartaba y ponía todo dividido, clasificado, y las colocaban afuera del camión. Pero después dejaron de hacerlo y lo colocan todo junto. ¿Y cuántas puedo poner fuera del camión? Ah, bueno, ese es un problema. Y cuando llego a Duquesa, ¿qué hago? ¿Qué hago con ella? Entonces, si vas a reciclar, tienes que tener un día o un tipo de camión para un tipo de residuo y para otro. Aquí hay aspectos tan fundamentales como es la educación ciudadana. Los dominicanos pasamos de ser una ciudad rural hacia una población rural hacia una población urbana. Pero nuestros padres nos formaron con una conducta rural al extremo de que, por ejemplo, cuando tú mides los edificios y las casas que se construyeron en la gestión del gobierno de Balaguer, en lo que hoy es el Mediador, tú vas a encontrar patios amplios, gente que todavía tenía gallina y gallo, que en una ciudad no es posible. Pero como tengo patio y vengo del campo, tengo esa cultura. Y lo otro es que nuestros partidos políticos no se han preocupado por esto. Y fíjate, el día 2 de enero, los candidatos municipales tienen que presentar en la Junta Electoral un programa de gestión. Y cuando tú le preguntas, muchos te dicen muchísimas cosas, y tú le preguntas, ¿y cuánto es el presupuesto? ¿Cuánto usted va a gastar en eso que usted está diciendo? Aquí hay candidatos municipales ofreciendo extensión de universidades, de la Universidad Autónoma, desconociendo que la Universidad Autónoma de Santo Domingo es un ente que tiene un fuero de autonomía total. Ni siquiera el gobierno central, ni siquiera el presidente de la República puede decirle a la UAS lo que tiene que hacer. Lo decide el claustro universitario. ¿Tú entiendes? Bueno, pero cuidado si lo dicen porque tienen algún tipo de contacto con las autoridades de la UAS. No, pero entonces no puede ser parte de tu propuesta electoral. ¿Por qué? Los funcionarios públicos están limitados en su accionar a aquellas competencias que de manera expresa le ha señalado la ley. Mientras tú y yo como ciudadanos y los amigos televidentes, lo que no está prohibido hay que permitir que nosotros lo hagamos. Al funcionario público no se le permite eso. El funcionario público está limitado en el ejercicio de sus funciones a aquellas competencias que de manera expresa le señala la ley. Claro, si aquí tuvieran una Cámara de Cuentas responsable, cada vez que se hace una auditoría, hay gente que debe caer para esa o devolverle el dinero. Explico por qué. Tú tienes aquí un número de departamentos y de ministerios
que te hacen operativos de salud con cargo al presupuesto del ministerio. Pero usted es un ministerio de economía. Usted no está para hacer operativo médico. Aquí tú tienes para ponerte un ejemplo, un departamento o una entidad de transporte haciéndote operativo médico. Sí. O un ministerio de salud construyendo. Sí, sí, es increíble. Un diputado, un senador de la República, todos lo hacen en igualdad de condiciones. Entonces, todo el mundo dice, me voy para mi pueblo a hacer un operativo médico. Entonces, ¿qué te dice todo eso? Bueno, Hay un desconocimiento para mí. sí, pero también como no hay un régimen de consecuencias, y cuando el auditor va y eso aparece como un gasto, se lo valida, se continúa haciendo. Entonces, frente a toda esa falta de institucionalidad de la que no escapan los municipios, yo auguro que será bastante difícil estas elecciones. Primero, tú tienes 1000 y pico de votos preferenciales en un país que no tiene cultura de que nadie pierde, donde todo el mundo quiere que le cuenten voto a voto, donde cada uno de los que participan no tienen un delegado. La propuesta de que el voto automatizado pueda dejarse a nivel municipal, ¿qué tú crees de eso? Sería prudente y quizá lo más confiable. ¿Y por qué? Nosotros nada más tenemos que ver que en el 2016 el voto preferencial llevó a que diputados se juramentaron y luego tuvieron que abandonar el Congreso, la Cámara de Diputados, porque el Tribunal Electoral revocó su elección. Y si eso pasó con un periodo de 3 meses para la toma de posesión, ustedes se imaginan lo que va a hacer para el Tribunal Electoral tener que fallar la cantidad de incidentes que pueden representar 1000 y pico de elección, con casi 3000 y pico de candidatos, porque aquí tenemos 3 grandes fuerzas que van a llevar candidatos y también pequeños partidos que van a llevar candidaturas. Y todo eso se suma. Podemos llegar hasta agosto conociendo nada más los procesos municipales, porque muchos de esos, como se trata de un derecho fundamental, pueden terminar en el Tribunal Constitucional. ¿Tanto así? Claro, porque el derecho a elegir y ser elegido es un derecho constitucional, fundamental. Y si yo entiendo que me hicieron trampa, me violaron un derecho. Sí, pero ¿por qué le ha abierto a tanta gente el apetito, por ejemplo, de convertirse en regidor? Mira, porque las funciones públicas, en estos momentos, especialmente la municipal, poco a poco se ha convertido en una gran lavandería. Hay gente que se lava socialmente con una condición pública electiva, y otro es un problema de un ego. Aunque no sepa lo que voy a hacer, tengo una condición de autoridad, y como tengo dinero, ya no me basta el dinero. Hay mucha gente, Waldy, que llega y no sabe para qué es lo que tiene que hacer. El 80% de los que llegan no saben lo que van a hacer. El 80%. Sí, fíjate que esto se va a grabar y se va a subir a YouTube. Si le das, mira, si le pones un examen de cuáles son sus funciones. No sabe. No saben. Es más, todavía que hay municipios donde te confunden resoluciones con ordenanzas. Aquí hay municipios cerca de la capital que todavía las decisiones no te las clasifican por año, sino que eso va corriendo así a todo lo que da. Aquí hay municipios donde los consejos de regidores entienden que ellos pueden ser tribunales y rescindir contratos. Hasta ahí llegamos. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Que nuestros partidos también hemos descuidado esa situación. Aquí tú encuentras alcaldes que cuando le hacen auditoría te dicen, mira, fulano defalcó tantos millones de pesos, tantos miles de pesos. No fue que lo defalcó, fue que lo usó en asuntos que no son de su competencia. Aquí hay un alcalde que invirtió una cantidad de dinero significativa en prepararle una iglesia, un templo a unos evangélicos. Bueno, usted no está para eso. Pero se hizo realmente. Pero se hizo y está ahí registrado, pero cuando lo audita Cámara de Cuentas, ¿qué le dice? Mire, el dinero público que usted tiene es de todos los ciudadanos, usted no lo puede sectorizar. Sí, pero entonces la Cámara de Cuentas audita eso y no lo somete. No, y lo deja como una falta administrativa. Exactamente. Por ejemplo, aquí hay ayuntamientos que te invierten dinero en un club privado.
No, si usted tiene un club es privado. El fondo, el dinero que tenemos los ciudadanos, y no podemos acceder a eso porque es privado, no se puede usar para fortalecer el sector privado, una instalación privada. Si invierto en una cancha, tiene que ser una cancha pública, porque lo estoy haciendo con el dinero de todos los ciudadanos. Sí. Nosotros tenemos una serie de dificultades en términos municipales, y ahora la propia alianza que se da en la oposición va a necesitar mucha comprensión, porque tú tienes gente que han sido antagónicos durante años, que ahora tendrán que participar juntos en un proceso. Y eso envuelve madurez política, comprensión de la ciencia política, y aquí no tenemos militantes políticos, aquí hay mucha gente con sentimiento de actividad política. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, mientras el militante político, el que estudió algo de política, entiende que la política es una ciencia pura y como ciencia está sujeta a cambio, el que lo tiene como una pasión, lo asume como si fuese un amor por algo, que no está sujeto a cambio. Y el otro es el que lo hace por dinero o por cambio social. Pues entonces hay tres vertientes. Sí, exacto, son tres vertientes. El que entró para negociar, los empresarios de la política. O los que se limpian con eso. Ajá. Porque, mira, por ejemplo, alguien que participó en este proceso y ahora le digan, mire, usted no puede ser candidato porque ese espacio hay que dar solo a una mujer. Pero ya yo gasté mi dinero, yo fui a una primaria. Eso va a terminar en el Tribunal Electoral que tendrá que resolverlo. Ahí voy. Uno a uno. Sí, por eso fue que quise que tratáramos el tema, porque no es tan sencillo, para que usted que nos está mirando sepa lo que estamos hablando no es sencillo. Entonces, si eso uno sabe que eso, muchísimos casos de eso van al tribunal, ¿por qué los partidos no previeron este tipo de cosas y dijeron, no, porque nosotros tenemos que cumplir con la ley? ¿O ellos pensaron que realmente eso iba a pasar sin pena ni gloria? Mira, es que aquí se produjo en el año pasado e inicio de este año la aprobación de los dos grandes tollos y vergüenza legislativa de los 175 años que tiene la República, que es esa ley de partido y esa ley del régimen electoral. Constituyen dos grandes tollos, llenos de contradicciones, llenos de incongruencias. Y eso generó en los partidos la posición de que me voy a prevalecer de esto, lo interpreto de esta forma, lo interpreto de otro, y al final son los tribunales. Te estoy hablando que el día 30 la Junta estaba diciendo que las candidaturas de la mujer eran por la totalidad de las mujeres a nivel nacional. Y al otro día, día primero, el Tribunal Electoral está diciendo no, es por cada demarcación. O sea, estamos frente a dos instrumentos legales que no han sido bien redactados, que tienen contradicciones y que obviamente pone a los partidos en una situación difícil. Y a eso hay que sumarle que la presencia de estas alianzas y envuelve, y vuelvo y digo, mira, aquí hay gente del PRM y del propio sector de Leonel que tienen reservas y críticas frente a la política de alianza. Yo le decía a alguien, mire, hay que volver a releer y volver a observar la vida de nuestros antepasados en términos políticos. Con excepción de Bosch, que era psicorrígido, tanto Peña como Balaguer en determinado momento se aliaron con su contrincante. Por ejemplo, Balaguer, el que le dijo a Wessing, conspirador impenitente, y lo deporta del país, pocos años después le garantiza los votos para ganarle al PRD. Peña Gómez, que pasa por un proceso de división de Bosch en el 73, con todos los epítetos que se puedan entender, ya para las elecciones del 74, estaba hablando del bloque de la Dignidad Nacional. El mismo grupo que en 1965 se enfrentó en una guerra fratricida, ese Wessing era el candidato vicepresidencial del PRD. Entonces Peña Gómez, que siempre tuvo visión, en uno de sus últimos discursos,
porque él comenzó a plantear un acuerdo con los reformistas y un acercamiento, porque siempre habló de los reformistas de la luz y de la oscuridad. En uno de sus últimos discursos señalaba que quienes lo estaban criticando a él, que provenían esencialmente de la izquierda, que él le había abierto la puerta para que fueran al Congreso, porque aquí hay izquierdistas que fueron al Congreso en la boleta del PRD sin tener gente, pero el PRD le puso los votos y se lo puso Peña. Y Peña le dice, bueno, es que ustedes todavía no han estudiado ni siquiera Lenin con el infantilismo en el comunismo. Y entonces defiende las alianzas. Las políticas de alianza en momentos como este son significativos y tiene mucha gente que sacrificarse, ¿eh? Porque aquí estamos hablando, y lo voy a decir quizás por primera vez en público. Bien, mi razonamiento es el siguiente. En algún momento tendremos que reconocerle y agradecerle a Leonel Fernández la división del PLD. Porque el PLD constituía un grave peligro para la democracia dominicana porque estaba constituyéndose en un partido único, de un consorcio político empresarial. Y Leonel divide eso. Y eso evita que nosotros pudiéramos terminar en una situación de violencia, que es la única que genera cuando hay un partido único. Y eso hay que valorarlo en algún momento. Yo creo que las próximas elecciones municipales van a ser muy competitivas, que los tres bloques van a tener suficientes regidores y alcaldes, no va a haber una mayoría absoluta, y eso va a significar que mucha gente tendrá que sentarse en medio de la campaña electoral presidencial a llegar a acuerdos para conformar los gobiernos locales el 24 de abril. Yo quiero pedirle un permisito, esto se está tornando más interesante de lo que yo tenía planificado. Un permisito a Waldis Tavera para irnos al corte. ¿Y yo tomar café? Sí, al regreso vamos a tocar varios puntos, pero primero, al usted decir eso, que yo no lo había escuchado a ningún comunicador por ahí, ni gente que habla a través de los medios de comunicación, que se había atrevido a decir eso. Porque aquí hay mucha gente que no le gusta escuchar las cosas tal y como son, sino como que se la medio maquillen. Igual ahora ha hecho un alto en el camino. Al regreso con él vamos a tratar con todo eso que tenemos ahí sobre la mesa. Entonces tenemos la Fuerza del Pueblo, tenemos el PRM, tenemos Alianza País de Guillermo Moreno y otras organizaciones más. La distribución de lo que se está hablando, de pactos, de alianzas entre esas organizaciones políticas, ¿de qué forma podría darse sin que haya ningún tipo de disgustos? Después de la pausa comercial.